Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Estamos iniciando un nuevo trimestre, un nuevo tema de estudio. Vamos a estar adentrándonos en los asuntos de, la realidad del ser humano en este mundo al enfrentar la muerte y el sufrimiento. Sin embargo, en medio de esa condición también la esperanza futura. Una esperanza que es presente, una esperanza que nos da aliento y esperanza. Así que bienvenidos a este nuevo trimestre. Esta ocasión vamos a estudiar la lección número 1, que se titula Rebelión en un universo perfecto. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión vamos a dividir el estudio en 3 puntos. El primer punto es creados por amor. El segundo punto, el precio del libre albedrío. Y el punto número 3, amor versus orgullo. Quiero invitarles para que juntos disfrutemos del estudio de esta lección. Les invito a que hagamos una oración. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio inmerecido que nos das de poder conocerte. Al adentrarnos a este tema de estudio en este nuevo trimestre, rogamos que tu Santo Espíritu pueda ser nuestro maestro, que al expresar las ideas contenidas en tu palabra, Señor, podamos encontrar gemas que nos puedan alentar a seguir fieles a ti, porque sabemos que muy pronto aparecerás en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Rogamos una bendición muy especial por todos los hermanos y hermanas en la fe que siguen este estudio, Señor, y que tu presencia pueda estar en sus vidas, como la rogamos también en la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos listos para iniciar este nuevo estudio. En esta oportunidad tenemos 2 invitados especiales a quienes agradecemos su presencia en este lugar. Pastor David Magaña, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor Francisco. Un gusto poder estar con ustedes. Y un trimestre más, una enseñanza más que Dios nos tiene que dar durante este nuevo trimestre. Deseamos que la lección de esta semana sea de bendición para cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Muchas gracias, Pastor. Bienvenido a esta mesa de estudio y queremos también agradecer la presencia del Pastor David Marván. Pastor Marván, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Francisco, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y también con nuestros hermanos que nos observan a través de las diferentes plataformas. Yo creo que esta semana va a ser de gran bendición para nosotros. Gracias, Pastor. Bienvenido a esta mesa de estudio. Queremos aprovechar para enviar un saludo a todos nuestros hermanos que siguen esta mesa de estudio. Y bueno, queremos animarles a que sigan haciendo sus comentarios, enviando saludos ahí a través de la caja de chat que, donde se sigue esta transmisión. Vamos entonces a iniciar con el estudio de esta ocasión. Y pastores, hermanos, híjole, qué difícil es visualizar y entender cómo el mal puede producirse o puede nacer en un ambiente perfecto. Especialmente donde hay un Dios amante que decide relacionarse en amor con sus criaturas y que de repente, compañeros, el mal irrumpa en un lugar perfecto, destruya el orden establecido y entonces, dice la Biblia que hubo guerra en el cielo. ¿Por qué entonces
puede nacer o emerger en un ambiente perfecto el mal, Pastor David? Sí, gracias, Pastor Francisco. Bueno, de entrada tiene que ser un estudio de mucho análisis, es un estudio muy profundo, no podemos dar solamente una sola respuesta a esta interrogante. De hecho, la Biblia lo llama como un misterio. ¿De dónde surge el mal? ¿De dónde surge el pecado en un lugar, en un universo perfecto? Sin embargo, nosotros al leer el estudio de esta semana pudimos comprender que el mal se origina en Lucifer, en Satanás, cuando él percibe pensamientos de superioridad o quiere llegar a ser superior a Dios. Ahora, dentro de este contexto encontramos que el mal entra a este mundo. ¿Y cómo es que entra el mal a este mundo? Precisamente por ese enemigo. La Biblia lo compara en Mateo capítulo 13 acerca de un hombre que tiene un campo, siembra trigo, pero de pronto los trabajadores se enteran de que al crecer alguien llegó en algún momento y sembró la cizaña. Entonces, esta ilustración, esta parábola nos enseña que en un campo perfecto que es el mundo, llega el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es Satanás, quien siembra la semilla de la discordia, quien siembra la semilla del pecado en este mundo y finalmente se propaga en todo el universo. Entonces, de eso precisamente nos está hablando la lección de esta semana, cómo es que ese ser creado perfectamente, ese ser que vivía ante la presencia de Dios, que ministraba en los servicios del cielo, ahora él es un enemigo que siembra la semilla y esa semilla del pecado todavía seguimos viendo sus resultados aquí en la tierra, Pastor. Es muy interesante cuando hablamos del mal en el mundo. Yo no sé si a alguno de ustedes les sucedió que cuando estábamos comenzando a leer la Biblia, los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, miras que todo es perfecto, que Dios creó todo perfecto. Correcto. Y de pronto llegar al capítulo 3, se relata la caída de nuestro mundo. Yo no sé si de pronto al estar leyendo eso surge la pregunta, pero ¿cómo? O sea, todo era perfecto y de pronto viene aquí la caída del ser humano. ¿Dónde comenzó esto? Y precisamente durante esta semana es lo que vamos a estar estudiando. ¿Dónde comenzó el principio del mal? Ya el pastor Magaña mencionaba acerca de este ser creado por Dios, que lo vamos a seguir comentando en un momento más, en donde se originó el mal, un misterio. En este momento me gustaría mencionar que hablando de la creación de Dios, la naturaleza habla acerca de un Dios creador. La naturaleza, aún el día de hoy, nosotros podemos ver el amor de Dios plasmado allí. Es cierto que hay espinas, pero se encuentran las rosas. Es cierto que hay animales feroces que en la ley alimenticia ahora pues asesinan para poder sobrevivir. Sin embargo, pues están los animales que fueron creados por Dios y son hermosos también. Así que aún en la naturaleza nosotros podemos ver el amor de Dios. Saben que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, en este día estuvimos viendo Primera de Juan capítulo 4, 8 y 16, y nosotros ahí encontrábamos precisamente que Dios es amor. Dios es amor. Por cuanto Dios es amor, eso trae grandes lecciones para nuestras vidas. Número 1, aunque no es el tema quizás, menciona a favor de la Trinidad. Dios es amor y Dios es, para que sea amor, tiene que serlo internamente. Es decir, entre ellos mismos tres. El amor se expresa. Si Dios fuera únicamente una persona, entonces ya no podría ser un Dios de amor. Para que sea amor tiene que expresar ese amor. Así que internamente lo expresa con las otras dos personas de la divinidad, de la deidad. Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Número 2, también nosotros, como decíamos, podemos ver el amor de Dios a través de sus obras creadoras, pero también a través de sus acciones redentoras. Es decir, el ser humano le pertenece a Dios,
por creación y por redención. Después de que caemos en pecado, que lo vamos a comenzar a ver la siguiente semana, cómo el ser humano comienza a ser Dios redima al ser humano, pero lo que nosotros en este momento estamos mencionando aquí es que como Dios es amor, Él no podría ser el originador del pecado. Tiene que haber alguien más que lo originó. Porque hay personas que de pronto piensan, bueno, a lo mejor el mal ha existido desde siempre. Bueno, de pronto vemos algunas teorías acerca del origen del mal en las diferentes mitologías. Algunos inclusive a través de la dualidad platónica, bueno, hay una dualidad y hay dioses rivales. Un dios del bien y un dios del mal. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que en realidad hay un solo creador, nuestro Dios, un Dios de amor. Y por cuanto es un Dios de amor, se refleja en su misma persona y también en su amor que expresa hacia los demás. En este caso a sus seres creados, en la naturaleza, en sus obras redentoras y también se expresa en decir que no es el originador del pecado, que alguien más lo tuvo que ser. Muchas gracias, pastores, por los comentarios. Entonces podemos decir, el mundo es creado como una expresión del amor de Dios. Y cuando Dios creó a seres a su imagen y semejanza, no solamente los creó libremente y por amor, sino los creó con la libertad, con la capacidad de tomar decisiones morales acertadas o erróneas. Es decir, los creó con libre albedrío. Y ese es el fundamento del amor, Pastor David Magaña. Sí, es, Pastor Francisco. Es interesante que cuando Dios crea a todos los seres, principalmente a los ángeles, que son los primeros que se mencionan en la Biblia, precisamente Dios los crea con esa libertad. El fundamento del gobierno de Dios, ya lo mencionamos, ya hicimos énfasis en esa parte, es el amor. Y al crear Dios a los seres, a todos los seres creados por Él, bueno, el fundamento es el amor, y ese amor se ve reflejado en la libertad que ellos tienen de poder tomar sus decisiones. Analizamos durante el estudio de la lección de escuela sabática la cita de Primera de Juan capítulo 4 del versículo 7 al 16, donde se habla principalmente acerca del amor. En el versículo 15 particularmente dice la declaración bíblica: y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Interesante saber que aquí está reflejado también el libre albedrío. ¿En qué se ve reflejado el libre albedrío? La libertad en reconocer la autoridad de Dios, en reconocer a Cristo Jesús, en reconocer que nosotros somos dependientes de Dios. La libertad que nosotros tenemos es ahora de poder escoger estar cerca de Dios. En el cielo, cuando Lucifer se encontraba en el cielo todavía ante la presencia de Dios, él tuvo que escoger. Y Pastor Francisco, precisamente se mencionaba hace un momento que a veces las personas ponen en tela de juicio el carácter de Dios cuando vemos reflejado la decisión de Lucifer. Si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar, si Dios sabía que iba a existir el pecado en el cielo, en la tierra, ¿por qué Dios permitió que existiera todo eso? Precisamente porque su carácter es un carácter de amor, y Él no deseaba tener robots o personas que le obedecieran por miedo o sumisión, sino que Él quería que le obedeciéramos por la libertad que nosotros tenemos del amor. Una gran enseñanza para nosotros. Queremos estar bien ante los ojos de Dios, tenemos la libertad de escoger dos caminos: el camino de Dios o el camino del enemigo. Gracias, Pastor. Patriarcas y Profetas, página 12 y 13, hablando acerca de esto, dice: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios,
La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Y adelante menciona, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, Amén. de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Ya mencionaba el pastor Magaña, Dios pudo haber creado a través de la inteligencia artificial que quizás ahora vemos, ¿verdad? Seres algo así como robots que siempre obedecieran, pero Dios por amor creó seres libres, tanto a los ángeles como a los seres humanos, seres en otros mundos, seres libres, con la capacidad de tomar decisiones propias. Y eso, claro, conlleva también el riesgo de que puedan equivocarse en algunas decisiones. Así que aquí hay un pensamiento muy profundo que quizás nunca vamos a alcanzar a comprender. Es por eso que lo que tiene que ver con el origen del mal es un misterio. Ante la pregunta por qué Dios creó a Lucifer si sabía que ya iba a iniciar el mal en él, bueno, pudiéramos tener algunas especulaciones, ¿no? Pero si nos imagináramos nosotros a Dios teniendo todas las fichas ahí como para crear, no es que vamos a crear ángeles, seres humanos, todas sus criaturas que van a crear, y de pronto por ahí hay una criatura que hay un potencial grande de que cometa un mal. Algunos dicen, ¿para qué lo creó? Bueno, si Dios no crea esa criatura, aunque hay un potencial para el mal, estaría siendo injusto, porque no le está permitiendo vivir, si está dentro del plan de creación. Así es. Aunque hay un grave y grande potencial para el mal, todavía no ha existido, todavía no lo ha hecho. Dios sería injusto de ponerle un alto cuando todavía ni siquiera le ha permitido expresarse. Dios conoce, sí, pero todavía no lo ha creado, así que Dios lo tiene que crear junto con todas las fichas que Él está mencionando, pensando que los va a crear. No sé si me estoy explicando, pero de tal manera que aunque hay un riesgo, Dios por amor aún a Lucifer lo crea. Así como a todos nosotros, porque todos nosotros estamos en riesgo de cometer errores hasta el día de hoy. Deberíamos recordar que Dios es nuestro creador y que Dios es nuestro redentor. Es por eso que durante este día veíamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz debería nosotros, por gratitud, hacernos reaccionar a Dios con gratitud, con gozo. Recordar que para que nosotros podamos vivir, alguien más tuvo que morir. Ese es el tema que vamos a estar estudiando durante esta semana y durante todo el trimestre. Lo que tiene que ver con la muerte, pero más allá de eso, lo que tiene que ver con la esperanza. Lo que tiene que ver con la esperanza. Muchas gracias, pastor. Indudablemente este tema es uno de los temas más álgidos, más comentados, y donde, no terminamos, el ser humano no termina de ponerse de acuerdo, porque a todo ser humano le toca vivir, con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte. Pero algo es cierto, el hecho de que nosotros estemos en una condición, que el mundo siempre ha existido así desde la entrada del pecado, no quiere decir que estemos condenados a vivir de esta manera, pastores, hermanos que nos siguen. Hay alguien que ya mencionó el pastor David Marván, hay alguien que ya pagó el precio final por el pecado. Ese alguien es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca a nosotros, evaluar. Es decir, Dios ha decidido cómo va a relacionarse con nosotros. Él ha decidido relacionarse con nosotros, con el ser humano, en amor. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice el texto, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué entró el pecado en el universo? En un universo perfecto. Porque hubo alguien que dejó de creer en Dios.
Hubo alguien que dejó de confiar en él. Y no solamente dejó de confiar en él, tergiversa su carácter y empieza a esparcirlo por donde le es posible. Y bien lo decía el pastor Marván, hay algo con lo que Dios se ha comprometido. Y Dios se ha comprometido con el respetar el libre albedrío, el ejercicio del libre albedrío de toda persona, incluso del mismo Satanás, antes de que él se convierta en Satanás. ¿Por qué? Porque Dios decide crearnos en amor. Y bueno, el uso del libre albedrío tiene un precio y eso es lo que vamos a discutir en la siguiente sección. Por favor, quédate con nosotros. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Hoy más que nunca las personas necesitan esperanza y en esta gran ciudad pronto alzaremos la voz con un mensaje que cambiará vidas. Tú puedes compartir esta esperanza con tu familia, amigos, conocidos, con todos. Tenemos un mensaje urgente que compartir, un mensaje de esperanza para la Ciudad de México. Y por eso tendremos 2 eventos de Semana de Evangelismo en las cuales tienes la oportunidad de invitar a todas las personas posibles. Dios está llamando. La primera se llevará a cabo en el Centro Cultural Carranza, del 5 al 9 de octubre a las 7:15 p.m. La segunda, en el Auditorio Alfredo del Mazo, del 11 al 14 de octubre a las 7:15 p.m. Y además, tendremos una gran concentración evangelística el sábado 15 de octubre en el Estadio de Béisbol Fray Nano a las 10 de la mañana. Nuestro invitado especial será el pastor Doug Batchelor. Invita a todos tus amigos a las Semanas de Evangelismo Esperanza para el Tiempo del Fin. Este es un esfuerzo compartido de Asociación Metropolitana, 3ABN y Amazing Facts. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 2, el precio del libre albedrío. Indudablemente que Dios creó a Adán y Eva, hablando de nuestro mundo, de nuestro planeta, con libre albedrío. Lo mismo que hizo con los seres creados, pastores, los seres creados. John Peckham habla acerca de que el ser humano recibió libre albedrío total. Es decir, y lo mismo con los ángeles en el cielo, pastores. Y bueno, tenemos que entender de que todos los seres humanos tienen libre albedrío para tomar decisiones morales que puedan elevarlos, que puedan hacer de ellos mejores personas o viceversa. El mal uso de ese libre albedrío donde ellos cometen acciones, hacen acciones que los van a afectar a ellos y van a afectar su mundo alrededor de ellos. Ese es el precio que hay que pagar, pastores, cuando Dios nos crea. La Biblia nos presenta a un ser cubridor, un personaje que es primero descrito como un rey, en Ezequiel como el rey de Tiro y Sidón, y en Isaías como el rey de Babilonia. Y hay algunos elementos, algunas descripciones que nos da el texto que nos ayudan y que nos develan ese proceso misterioso del desarrollo del mal en este mundo, Pastor David Magaña. Sí, gracias, pastor. Bueno, precisamente es un misterio. No vamos a terminar, mi punto de vista es, no vamos a poder terminar de comprender ese misterio mientras estemos en esta tierra, en este mundo. Yo creo que Dios nos va a revelar cuando lleguemos al reino de los cielos, porque así lo creemos, por eso estamos luchando, llegar a esa meta. Yo creo que Dios nos va a revelar, Pastor Francisco, ese misterio cuando estemos allá en el cielo, pero hay algunas cosas que tenemos que comprender aquí. Bien dicho, Pastor, Ezequiel 28 habla acerca del rey de Tiro. Hace esta comparación, de alguna manera Ezequiel, gran parte de su libro habla en términos simbólicos.
Y específicamente en el capítulo 28, versículo 14, ya empieza a hablar, aunque está hablando del rey de Tiro, que denota a una persona orgullosa, denota a una persona soberbia, que vive entre mares. Aquí ya hay una introducción a lo que es el carácter de Lucifer y cómo es que él utiliza su libre albedrío, pero para hacer lo malo. Leo textualmente y dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, vemos a un ser perfecto, pero que se enaltece su corazón, que en su corazón, en su mente, está el deseo de llegar a ser superior, que en su corazón está el verse a sí mismo superior a los demás. Y entonces aquí es donde de alguna manera se introduce el origen del mal. ¿En dónde se introduce el origen del mal? En el universo, en alguien que se enaltece su corazón a causa de su hermosura, de su esplendor. Y bien, Pastor Francisco y Pastor Marván, yo creo que en esta lección hay muchas aplicaciones que nosotros podemos dar acerca de la actitud de Lucifer. Vemos a un ser de alguna manera insatisfecho con lo que tiene. Él fue privilegiado con la hermosura, con la responsabilidad que él tenía en el cielo, pero de alguna manera él está insatisfecho. Y el estar insatisfecho ahora lo lleva a pensar que él puede llegar a ser superior a Dios. Y esa parte de estar insatisfecho también se lo comparte a los demás ángeles. De paso, Pastor Francisco, en los 10 mandamientos encuentro parte del origen o lo que le sucedió a Lucifer. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es que yo he encontrado que ese fue precisamente el primer pecado que surgió en el universo, en Lucifer. Alguien que quiso llegar a ser como Dios. ¿Qué otro mandamiento? No tendrás no te harás imágenes para adorarlos, que tiene que ver con la adoración a Dios. Y esa parte de no codiciar nada y de hablar en contra del prójimo, en la actitud de Lucifer, el libre albedrío que se le había dado, la libertad que se le dio, ahora precisamente lo utiliza para hacer lo que refleja la contra o trabajar en contra de lo que presenta la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es que surge estos pensamientos en un ser perfecto, en un ser que fue el sello de la perfección de Dios? Ciertamente es un misterio. Sin embargo, podemos visualizar que de alguna manera hubo no estar satisfecho con lo que él quería o en ese momento estaba en ese momento. Muchas gracias, Pastor. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 28 de Ezequiel, versículo 13, vemos, Pastor David Marván, que a Lucifer se le dan privilegios exclusivos, pudiéramos decirlo. Y esos privilegios exclusivos, en lugar de hacerle bien, como que le afectan. Por ejemplo, miren el versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Es decir, no era algo sin terminar, era algo completamente perfecto. Versículo 13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornalina, topacio, jaspe, berilo y ónice. Pastor David, parece que las referencias a estas piedras hacen referencia a ese pectoral que usaba el sumo sacerdote. Es decir, quiere decir que este personaje realizaba sus actividades en un lugar muy cercano a Dios, que le dieron privilegios que
pues, de alguna manera terminaron afectándolo, pastor, y es por eso que es un misterio bueno, cómo es que el mal surge en este ser perfecto, pastor. Sí, pastor, decíamos ya hace un momento que Dios por amor creó el universo. ¿Tenía alguna responsabilidad Dios de crear? Posiblemente no. Por amor lo hace. Por amor crea en armonía, en paz, en alegría, en amor. Y crea seres con la capacidad de tomar decisiones. Y entonces en Ezequiel 28 nosotros encontramos el ser en el que se originó todo. Ya veíamos el día viernes en Deseo a todas las gentes, página 13 y 14, que desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás, de la caída del hombre. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar esta terrible emergencia, enviando al Señor Jesucristo, como dice San Juan 3:16. Así que en Ezequiel 28 nosotros encontramos cómo fue. Algunos indicios en realidad nos menciona, porque como ya mencionaron hace un momento, es un misterio que posiblemente no entenderemos. Pero lo que sí podemos nosotros encontrar a través de la Biblia, a través del espíritu de profecía, es que Lucifer tenía una posición elevada. Nosotros podemos encontrar varios elementos importantes, recordando posiblemente el espíritu de profecía. Era el que estaba al frente del coro celestial. Tenía una posición en la que era visto de los demás. Podríamos decir que tenía fama hasta cierto sentido. En Ezequiel 28 podemos encontrar que era pues acabado de hermosura, dice la Escritura. Era el sello de la perfección. En Patriarcas y Profetas también encontramos, dice aquí, página 13, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Así que Lucifer estaba en una posición, imagínense, después de Cristo era el más honrado en todo el cielo. Así que eso ocasionó que de alguna manera que no nos explicamos, comenzara a pensar que él podía tener una posición inclusive igual a Dios, ser semejante a Dios. Ahora, aquí el texto en Ezequiel 28 también hay algo más profundo de lo que nosotros vemos a simple vista. Por ejemplo, el pastor Francisco hace un momento mencionaba las diferentes piedras preciosas que se mencionan aquí. Y si nosotros revisáramos más atrás en el Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta que coinciden pues con las piedras que aparecen en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Estamos aquí en un contexto del santuario. De hecho, nosotros podemos encontrar la palabra querubín en diferentes partes de la Escritura y lo encontramos también en el santuario. Había dos querubines que cubrían allí donde estaba el arca del pacto. ¿Y qué es lo que cubrían? La ley de Dios. Así que miren qué interesante. Lucifer es descrito como el querubín protector o cubridor. Qué ironía o qué paradoja también, que lo que está protegiendo lo rompe él mismo, ¿no? O sea, él mismo se corrompe por lo que está, se supone que debe estar protegiendo, debe preservar el orden, debe preservar la ley de Dios, pero qué ironía que él mismo rompe la ley de Dios. Así que es un misterio que quizás no alcanzaremos a comprender. También aquí en Ezequiel nosotros podemos encontrar algunos textos, por ejemplo, allí donde menciona por la multitud de tus contrataciones. Bueno, el versículo 16 en esta versión dice, a causa de tu intenso trato comercial. Si nosotros viéramos esa palabra en el hebreo, nosotros veríamos que es la palabra rejulá. Viene de la raíz rajal. Que prácticamente podría significar algo así como de ir de uno a otro. Y se puede utilizar en dos contextos. En un contexto de comercio, es decir, comerciar. Y número dos, en un contexto de chismear, de calumniar. Es claro que en este contexto va más en la dirección de calumniar.
sino como dice por aquí el estudio adicional, si fuera de comerciar, quizás aquí sería la única parte en la Biblia hebrea que el comercio estaría relacionado algo así como con el pecado, pero es algo así como que Lucifer empezó a diseminar los malos pensamientos que tenía y a calumniar la ley de Dios y a Dios mismo, el autor de la ley. Mencionando que era injusto, que su ley no se podía guardar, que había alguien más que podía ocupar su lugar y hacerlo mejor él mismo, a saber. De tal forma que Satanás comenzó a calumniar a Dios y a su ley y empezó, podríamos decir, coloquialmente, pues echarse al bolsillo a otros ángeles más con sus pensamientos, de tal manera que comenzaron a simpatizar también con las ideas de Lucifer. Muchas gracias, pastor. En pocas palabras, le compraron el discurso, le aceptaron el discurso. Ahora, hay algo y vamos a cerrar este punto de esta manera, hay algo que sí se puede percibir en el texto. Mientras el amor de Dios crea en amor y ese amor no se da de una manera aislada, sino el amor se da para compartirse, para vivir en comunidad. Este ser empieza a mirarse a sí mismo. Desde allí él empieza a distorsionar el amor de Dios. Por amor el Señor lo pone en una posición de influencia, y él ocupa esta influencia que Dios le da por la posición que desempeña y empieza a usarla para su propio provecho. Y él piensa que porque hay personas que le están comprando, Rejulá, ya lo dijo el pastor, le están comprando su discurso, piensan que él está bien, piensa que porque los otros lo creen, algo debe de tener de razón. Y lo único que tiene de razón es que Dios le dio libre albedrío. Y él usa mal ese libre albedrío que termina no solamente con una guerra en el cielo. Ese conflicto cósmico se traslada aquí a la tierra y bueno, el resto es historia. Pastor Marván. Sí, quisiera mencionar también que al tomar estas decisiones incorrectas, claro, Lucifer comenzó a desconectarse de Dios. Aquí hay algunas lecciones importantes también. Número 1, la primera lección es que al desconectarnos de Dios, al romper nuestra relación con Dios, eso ocasiona que nos aislemos de la única fuente de la vida. A la larga nos va a llevar a la muerte. Número 2, cuando Satanás toma estas decisiones, ¿qué hace Dios? En su infinita sabiduría, Dios acepta las decisiones de Lucifer. En este momento, alguien más de pronto pregunta, ¿y por qué no lo destruyó en este momento? Bueno, Dios en su infinita sabiduría tenía que esperar y permitir que el mal se desarrollara para que los seres creados pudieran ver finalmente quién tenía la razón y quién estaba equivocado. Claro, Dios podía haber destruido a Lucifer, sí, lo podía haber hecho, pero hubiera quedado la duda si comenzó Lucifer a calumniar a Dios, a su ley, con muchos ángeles, muchos simpatizaron con él. Es posible que muchos que no simpatizaron con él, pero que escucharon sus argumentos, tuvieran la duda. Posiblemente tenían razón y por eso lo destruyeron. Y a partir de ese momento ya no hubieran obedecido a Dios por amor, sino por temor. Así que Dios en su infinita sabiduría deja
respeta las decisiones de Lucifer y permite que el mal se desarrolle para que todos puedan comprender quién está en lo correcto y quién no. Sin embargo, nosotros podemos encontrar aquí en Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19, que Dios hace referencia a la destrucción final a través de una retórica profética. Dios hace referencia aquí a la destrucción final de Lucifer. Dice aquí en la parte media del versículo 18, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedaron atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Si bien es cierto que en este primer momento, así como sucede con Adán y Eva, que en cuanto caen en pecado no mueren, lamentablemente allí se encuentra el indicio, la palabra profética que a la larga finalmente morirán. Y qué lamentable que aquí en este momento se empieza a mencionar la primera criatura que va a morir de la creación de Dios. Lamentablemente también el pecado se extendería a nuestro mundo, en el cual pues bueno, nosotros ya hemos conocido lo que es el dolor, el sufrimiento y la muerte que el pecado trae a nuestro mundo. Muchas gracias, pastor. Y si podemos concluir esta sección diciendo, aunque la Biblia presenta estos textos, el origen del mal en el universo entero, hay algo que nos da esperanza. Y es que la destrucción del mal es presentada como un evento futuro. Es decir, así como este ser creado tuvo un inicio, este ser creado va a tener un fin. Así como el inicio del mal, la entrada del pecado tuvo un inicio en el universo, también tendrá un fin. Y bueno, en el siguiente punto vamos a ver cómo hay dos principios que se te contraponen uno contra el otro mientras las personas toman su decisión de creer el discurso de Satanás o aceptar la evidencia más grande de amor dada al ser humano en la persona de Cristo Jesús. En un momento volvemos. Hi friends, this is Pastor Doug Batchelor. Hola amigos, Pastor Carlos Muñoz. We have a very exciting announcement we want to share with you of something that's coming up soon. Tenemos un anuncio muy emocionante sobre algo que se aproxima. Between October 5 and October 15, there's going to be a major evangelistic program in Mexico City, one of the largest cities in the world. Del 5 al 15 de octubre habrá un gran evento evangelístico en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo. Amazing Facts, along with 3ABN Latino and the Mexico City Conference, is going to partner together in this major effort. Amazing Facts, 3ABN Latino y la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México vamos a unirnos en esfuerzos para esta gran campaña evangelística. And this is going to be a program that's designed to prepare people for Jesus' soon return. Este es un programa que ayudará a la gente a prepararse para el regreso de Cristo Jesús. And bring people to a personal relationship with their Savior. Y traer a las personas a una relación personal con su Salvador. So friends, we hope that you'll plan now to join us at one of these two events. Amigos, esperemos que planees estar con nosotros en uno de estos dos eventos. Please pray for the outpouring of God's Spirit. Por favor, ora para que el Espíritu Santo se derrame. And remember to invite your friends. Y acuérdate de invitar a tus amigos. Gracias. Thank you. Muy bien, estamos listos para concluir con este interesante estudio, la lección número 1, Rebelión en un universo perfecto. Hemos llegado al punto donde hemos de decidir qué principio de vida finalmente permitiremos que rija nuestra vida.
Lo que nosotros vemos aquí en el estudio de esta semana es que todos los seres creados a todos los seres creados se les dio libre albedrío, y ese albedrío ponía en ellos el potencial de llegar a hacer tantas cosas para bien de otros, o tanto mal. ¿De qué depende? Bueno, hay dos principios que se contraponen una y otra vez en la Biblia, Pastor David. Ahora, se le ha llamado el gran conflicto entre el bien y el mal. Pero detrás del bien y el mal, hay dos principios que motivan, que empujan. Uno es el amor y otro es el orgullo. ¿Qué hay que resaltar de esta parte? Ya que hemos visto el precio del libre albedrío, ¿qué podemos resaltar además de lo que ya se ha dicho, Pastor David? Sí, gracias, Pastor Francisco. Definitivamente el orgullo siempre nos va a llevar a malos resultados en nuestra vida. A Lucifer lo llevó a ser expulsado del cielo. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. A nosotros podemos ser no expulsados, sino no vamos a tener la oportunidad de heredar la vida eterna. El orgullo, la arrogancia siempre van a tener resultados catastróficos en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pedirle a Dios, como lo hemos aprendido en el estudio de esta semana, que Él pueda transformar nuestra vida, que el centro de nuestra vida, de la adoración en todas las cosas, sea Cristo Jesús, que de eso nos habla la lección de escuela sabática. No tenemos nada de qué enorgullecernos, sino solamente en Cristo Jesús. La contraparte, el amor. El fundamento del trono de Dios, el fundamento del gobierno de Dios es el amor. El amor se contrapone contra el orgullo, contra la arrogancia. ¿Y qué trae como resultado el amor? Ya lo mencionábamos en San Juan 3:16. El amor trae como resultado vida eterna. Entonces, ¿qué es lo más importante o cuál camino podemos seguir en nuestra vida espiritual? Definitivamente nos conviene elegir al libre albedrío el amor, porque el amor siempre va a poder traer buenos resultados en nuestra vida. Sin embargo, Pastor Francisco, Pastor David, cuando analizamos la vida del ser humano, la gran mayoría de las personas a veces optan por el camino difícil. ¿Y cuál es el camino difícil? El camino difícil es el camino que va en contra de los principios de Dios. Entonces yo creo que lo más importante en nuestra vida espiritual tiene que ver con seguir el camino de Dios. El camino de Dios es el amor, y el amor todo lo cubre en nuestra vida. Amén, amén. Gracias, Pastor David, por este comentario. Proverbios dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y Isaías 14:12 hace referencia a ese hijo de la mañana que finalmente cae, pastor, por un lado. Y por otro lado encontramos que Jesús se despoja intencionalmente, voluntariamente de sí mismo, y es exaltado. Los dos principios aquí en juego otra vez, pastor. Sí, Pastor Francisco, qué interesante que el otro capítulo que habla también acerca de la caída de Lucifer en el pecado, Isaías capítulo 14, nos menciona algunas características agregadas al capítulo en Ezequiel que estudiamos hace un momento. Veíamos y decíamos que no se mencionan las causas, sí se mencionan algunas características de lo que está sucediendo. En Ezequiel veíamos que había descontento de Lucifer, había ingratitud, por lo tanto se exaltó a sí mismo, lo cual también está concordando aquí el profeta Isaías. Y comienza diciendo: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste hasta tierra. Saben que en estos versículos, hasta el versículo 5, nosotros podemos encontrar algunas declaraciones muy interesantes. Por ejemplo, el número 1 se menciona: subiré al cielo, lo que va mostrando arrogancia, orgullo. Número 2, en lo alto levantaré mi trono. Número 3, en el monte del testimonio me sentaré.
Número 4, sobre las alturas de las nubes subiré. Y número 5, seré semejante al Altísimo. Así que nosotros podemos ver que también Isaías capítulo 14, en forma similar como Ezequiel 28, comienzan los primeros versículos del capítulo describiendo una parte histórica y después se transforma en una parte profética, simbólica. En esta primera parte de Isaías 14 se está hablando acerca del rey de Babilonia, refiriéndose en su forma principal también a Nabucodonosor mismo. Y ahí, si nosotros recordamos a Nabucodonosor, como el autor de la lección nos mencionaba, Daniel capítulo 3, trataba de hacer que su reino durara para siempre. Se le había dicho que la parte de la cabeza de oro, su reino, era solamente una parte dentro del grande plan de Dios, pero él quería perpetuar su dominio. Y se mostró de esa manera orgulloso, se mostró de esa manera arrogante. Nosotros encontramos en la palabra de Dios, en diferentes partes de la Biblia, aquí mismo con el profeta Isaías, que al pueblo de Dios comúnmente se le conoce como Jerusalén, y al pueblo enemigo de Dios como Babilonia. En muchas partes también de la escritura bíblica, como en Apocalipsis, se invita a que podamos salir de Babilonia, se invita al pueblo de Dios a salir de Babilonia, es decir, no compartir el carácter satánico del orgullo, de la arrogancia, sino al contrario, poder adquirir en nuestras vidas el carácter divino, el carácter de Dios, un carácter de amor, de misericordia, porque como ya explicaba el pastor Magaña, el orgullo finalmente nos va a llevar a la destrucción. Y aquí también Isaías 14, así como lo mencionamos en Ezequiel 28, 18 y 19, también Isaías 14, versículo 15, que ya lo mencioné también hace un momento atrás, habla acerca de la destrucción final de Satanás. Y es aquí donde dice en la Nueva Traducción Viviente: en cambio serás bajado al lugar de los muertos, el sepulcro, a las profundidades más hondas. Una vez más, ahora aquí en Isaías también se presenta que las malas decisiones que está tomando Satanás, el orgullo en este caso, la arrogancia, lo van a llevar finalmente a la destrucción y a la muerte. No permitamos que eso mismo suceda en nosotros, porque también puede suceder en nuestra vida diaria, en nuestras acciones diarias que realizamos. Amén. Gracias, pastor. Antes de pasar a la siguiente sección, saben que yo quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, ahí en Isaías capítulo 14, versículo 19, y veamos esta referencia. Es decir, el amor y el orgullo, ambos principios tienen a sus máximos expositores. Por el lado del amor, el máximo expositor es Cristo Jesús. Y por el lado del orgullo, el máximo expositor es Satanás. Por eso alguien dijo una vez: nunca eres más que Cristo cuando te humillas, y nunca eres menos que Satanás cuando te exaltas. Es decir, ambos principios tienen sus expositores. Sin embargo, el versículo 19, miren lo que dice: pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable. Hay algunas referencias en el texto que es importante resaltar. Las primeras referencias tienen que ver con las comparaciones que vemos en el resto de la Biblia. Por ejemplo, uno es un rey legítimo. Uno es un rey legítimo, que es el Mesías, el rey Mesías, y otro es un rey usurpador. ¿Quién es este? Es Satanás. Ambos son vistos como hijos. Por ejemplo, uno es el príncipe de paz. El príncipe de paz enviado a revertir las tinieblas que oprimen al mundo. Y el otro es el hijo de la mañana. El hijo de la mañana que usurpa las legítimas prerrogativas del Hijo de Dios. Por un lado. Por otro lado, uno es la vara del tronco de David. ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús. Y en este caso se refiere el versículo 19 a un vástago abominable. Es decir, aquel sobre el cual
trae mal, trae abominación, trae espada, trae yugos pesados. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que estos dos poderes se contraponen. Versículo 8, uno trae consigo el reinado de paz, otro difunde en terror, la opresión, y por último, uno es exaltado hasta los cielos y el otro ha sido derribado hacia la tierra. Y eso es lo que nosotros vemos en Apocalipsis 12, Pastor Magaña. En Apocalipsis 12, mientras Satanás quiere exaltarse, nosotros vemos a Jesús que quiere descender. Jesús que quiere descender. Finalmente, este conflicto aflora y bueno, nosotros vemos lo que ocurre ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, Pastor David Magaña. Gracias. De hecho, en eso se va a estar desarrollando la lección de escuela sabática de este trimestre, de comprender cuál es el verdadero carácter de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo nos toca sufrir. Vemos la muerte, vemos la injusticia, y en medio de todas esas situaciones, muchas personas a lo mejor no tienen claro cuál es el verdadero carácter o tienen duda incluso de Dios. ¿A qué vino Cristo Jesús, Pastor Francisco? Vino a revelar el carácter de Dios, esa lucha que existió en el cielo, como lo menciona Apocalipsis 12, esa gran batalla que existió en el cielo, en donde Miguel, que es una alusión de Cristo Jesús, luchaba contra el dragón, contra Satanás. De alguna manera queda todavía hasta cierto punto una duda. ¿Quién es el que tiene razón? Cuando viene Cristo Jesús a este mundo, queda revelado completamente cuál es el carácter, el verdadero carácter de Dios. ¿Y cuál es el verdadero carácter de Dios? Lo mismo que sucedió en el cielo en la rebelión, la misericordia. La lección nos habla acerca de eso. Dios repetidas veces le dio oportunidad a Lucifer de que se arrepintiera. Y Dios, Cristo Jesús, vino a este mundo a reflejar ese amor, la misericordia para nosotros, que a pesar de que nosotros caemos, a pesar de que nosotros fallamos, tenemos la oportunidad de poder revelar el carácter de Dios, o mejor dicho, Cristo Jesús vino a revelar ese carácter de amor a través de su misericordia, y específicamente la máxima expresión de amor fue cuando Cristo Jesús vino a este mundo. Entonces, ¿cuál es la contraposición? Satanás quiere destruir. Pues sí. La contraposición de Cristo Jesús es, Él vino para darnos vida y para dárnoslas en abundancia, vida eterna. Amén. Amén. Ahí en Apocalipsis 12 ya se nos mencionaba esta guerra que hubo en el cielo entre Miguel, que nosotros conocemos al arcángel Miguel como Dios Todopoderoso, eterno, contra Satanás. En el versículo más adelante, versículo 11, dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, tanto así que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que, como decían, Pastor Francisco hace un momento, por un lado Satanás está queriendo exaltarse, llegar a las alturas, poner su trono, ser semejante a Dios. Y por otro lado está Jesús, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que está descendiendo. ¡Qué contraste tan poderoso! Mientras Satanás está queriendo ser semejante a Dios, Cristo está haciéndose semejante a nosotros para podernos dar la salvación. Así que al mirar nosotros la cruz de Cristo, es como finalmente entendemos que en realidad Satanás no era el que tenía los pensamientos y las acciones correctas, sino que en realidad siempre ha sido Dios. Dios, a través de su amor, nos creó. Dios, a través de su amor, nos redimió también. Y Dios, a través de su amor, es que nos ayuda para que nosotros cada día podamos hacer nuestro el carácter de Cristo. Es por eso que, como siempre se nos ha mencionado, hay que poner en nuestra agenda diaria pasar tiempo con Dios. Deberíamos nosotros estar agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Deberían
no suceder igual con nosotros, no exaltarnos o creernos más por lo que somos o por lo que tenemos, porque sería un carácter satánico eso. No ser orgullosos, no ser arrogantes, porque sería un carácter satánico eso, sino al contrario, reflejar la humildad de Cristo, reflejar el amor de Dios, teniendo amor hacia Dios y también hacia nuestro prójimo, hacia los que nos rodean. Y de esa manera el mundo vería en nosotros algo diferente. Podrían ver en nosotros a Cristo Jesús, y a pesar del pecado, del dolor y de la muerte, aún nosotros podríamos ser mensajeros de esperanza con nuestra propia vida, de tal forma que no todo termina en la muerte, sino que hay algo más. Hay algo más que Cristo nos ha ofrecido a todos los que queremos disponer de la salvación gratuita que nos da, la vida eterna, la resurrección. Muchas gracias, pastor. Hemos llegado al final de este estudio y quiero hacer referencia a algunos textos en la Biblia. El primer texto es 1 Juan capítulo 4, versículo 6, dice: el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto consiste el amor de Dios, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en Apocalipsis 12 se nos presenta a un grupo de personas que no solamente le creyeron a Dios, no solamente aceptaron a Jesús como su Salvador, sus vidas son testimonios de que el amor de Dios transforma cualquier circunstancia y nos prepara para algo mejor. De hecho, la manera en cómo ellos son presentados en el versículo 11 habla acerca de emular ese sacrificio que Jesús también hizo por los seres humanos. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué es necesario resaltar esto? Porque de los resultados de vivir una vida orgullosa, tenemos evidencias suficientes, bastas, como para que nosotros querramos proseguir ese camino. Nuestra invitación en el nombre del Señor es que podamos voltear nuestra mirada a Cristo Jesús, a su mensaje, y podamos recibir su sacrificio. Él nos habilitará con su Santo Espíritu para, en medio de un mundo donde ya vivimos en un conflicto entre el bien y el mal, nosotros podamos salir más que vencedores gracias al sacrificio que realizó Jesús en nuestro favor, porque nos amó. Que el Señor nos bendiga. Les esperamos en la próxima lección que vamos a compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga.